no es como yo. Él es santo y es perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en este tiempo, ¿sí? Por todo lo que Él hace día a día y confiando en Dios que Él tiene el control de todas las cosas. Que para los que confían en Dios y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y bueno, creyendo que este tiempo es un tiempo maravilloso, que día a día vamos a estar viendo cómo la gloria de Dios se pone en manifiesto con cada uno de sus hijos. Estamos dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo día a día, por todo lo que Él hace en cada lugar, en las familias que creen en Dios, que están buscando del poder de Dios, de su gracia, de su misericordia. La verdad que en estos tiempos hemos visto cómo la gloria de Dios está llenando nuestras vidas y podemos ver de cómo Dios comienza a obrar en las vidas de aquellos que están escuchando Punto de Encuentro todos los días y poder recibir todos aquellos mensajes de bienaventuranza para nuestras vidas, ese mensaje de aliento, un mensaje de esperanza para poder continuar con esto, ¿sí? Poder continuar con lo que es llevar la palabra de Dios por intermedio de todas las redes sociales de Punto de Encuentro. Damos gracias a Dios. Y bueno, la palabra en el libro de Génesis capítulo 26, verso 3, habla a Isaac. Y el Señor le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En ese momento de la historia, un momento en los comienzos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se basa en el llamado que le dio Dios a Abraham, y ese llamado que le dio a Abraham siguió de generación en generación. Ese llamado que tuvo el Señor con Abraham, ese llamado fue el que fue de generación en generación y Dios fue manifestando su poder de generación en generación. Es decir, Dios lo fue estableciendo el llamado y fue dándole las fuerzas y fue dando esa gracia para poder adquirir ese llamado y para poder tener ese llamado. Y ese llamado era de que iban a ser de bendición, ¿sí? El primer llamado que le da a Abraham es: cuenta las estrellas, mira si puede contarlas, ¿sí? Así será tu descendencia, así serán las bendiciones. Vea si puede contar la arena del mar, que así va a ser tu bendición. Y el Señor le habla a Abraham y le dice, en un momento, tiene un diálogo y le habla por intermedio de la palabra y le comienza a hablar de que iba a ser bendecido. Iba a ser bendecido si seguía los estatutos de Dios y si seguía en el Dios de Israel. Iban a ser bendecidas su entrada, su salida, el granero, todo lo que tocaren con sus manos iba a ser bendecido. Iba a ser bendecido el aceite de oliva, iba a ser bendecido todas las riquezas que ellos tenían, los animales, su familia, sus casas, sus hijos, todo iba a ser bendecido si seguían el mandamiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también, si no lo seguían, así también iban a tener esa recompensa. Así como existe lo bueno, también existe lo malo. Si no seguían al Dios, todas las cosas iban a ser maldecidas. Todo lo que tuvieran como herencia no iba a poder fluir como una bendición, ¿sí? Entonces en ese momento donde Dios habla a Abraham y le habla muy sincero y muy claro de cómo es lo que Él pretendía para ese tiempo y para ese momento. Desde allí Abraham lo entendió y Abraham pudo seguir de generación en generación llevando un testimonio y llevando un mensaje y que lo pudo transmitir de generación en generación. Y eso es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestros antepasados que conocieron el Evangelio, poder transmitir este mensaje de generación en generación. Un mensaje de sinceridad, un mensaje donde se le hable a aquellos que nos van a precedir, a aquellos que van a venir después que nosotros, de verdaderamente cuál es el Evangelio de Dios y cuáles las promesas que Dios tiene para aquellos que sigan la voluntad de Dios. En este momento se encuentra Isaac. Isaac es el hijo menor de Abraham. Isaac es el hijo que Dios le da a Abraham en su promesa. Este hijo primeramente pasó por muchos procesos. No él, pero fue usado él para
para que su padre pasara por muchos procesos. En uno de los procesos más difíciles y por los que más la historia cuenta y lo que más predicamos muchas veces es el sacrificio que tenía que hacer Abraham de entregar a su hijo Isaac. Allí el Señor le demuestra a Abraham que Dios iba a ser el proveedor de todas las cosas. Así que es eso lo que Dios quería poner de manifiesto en la vida de Abraham. Abraham, yo voy a ser tu proveedor siempre, ¿sí? Y es allí donde nosotros comenzamos a entender de cómo es la voluntad de Dios y cómo es lo que Dios tiene para nosotros. En este momento Isaac se encuentra con una promesa. Se encuentra con una palabra. Pero antes de esa palabra Isaac estaba por tomar una decisión y una decisión que no era correcta. Isaac, ya adulto, ya con esposa, ya con familia, con ganas de crecer, con un deseo de un sueño de crecer, de buscar, se encuentra que en la tierra donde él estaba comienza a haber hambre. Comienza la necesidad de buscar la forma de cómo salir adelante. Comienza a crecer el hambre en gran manera y Abraham decide irse a Egipto. ¿Sí? Así como uno en nuestras naciones pueden a veces estar las cosas un poco mal y uno decide ir a otra tierra para poder ver un beneficio económico, para poder tener un beneficio, un recurso económico, y es allí donde Isaac quiere irse a Egipto. ¿Sí? Egipto muchas veces no es tampoco significado de algo malo para el pueblo de Israel. Muchas veces Egipto fue bendición, ¿sí? Y fueron a Egipto en busca de bendiciones y las recibieron. Bien, además que el pueblo de Israel a veces entraba en distintas prácticas que eso no le gustaba al Señor, y es por ello que el Señor se apartaba del pueblo de Israel, pero no siempre Egipto fue malo. Y en ese camino el Señor se le aparece a Abraham y le habla. Y le comenta a Abraham y le dice, mira Abraham, a Isaac, perdón, mira, no te vayas a Egipto, ve a la tierra que yo te diré, ¿sí? A la tierra que yo te pondré. Serás forastero en ese lugar, ¿sí? Vas a ser un turista en ese lugar, vas a estar en ese lugar como forastero, vas a estar en ese lugar allí, te vas a empezar a crecer, pero es la tierra que yo le prometí a Abraham y es la tierra que te prometo hoy día a ti, le dice a Isaac. Isaac se queda en la tierra de Gerar, ¿sí? Allí los filisteos se enteran de que está Isaac y comienzan a tener allí un diálogo y comienzan a ver de que todo lo que estaba haciendo Isaac era bendecido. Que en momentos de desesperación, en momentos donde la tierra estaba rugiendo y estaba peleando por hambre, Isaac todo lo que hacía era bendecido. Plantó en la tierra y la tierra dio sus frutos, que seguramente en los que estaban alrededor de él no habían frutos, pero en la tierra de Isaac sí habían frutos. Isaac se levanta y comienza y tiene hatos de ovejas, de vacas, y comienza a ser grande en números y en riquezas. Comienza a adquirir personal, comienza a tener siervos que van a servirle únicamente a él, comienza a tener pastores que van a pastorear todas sus ovejas, todo el ganado que él tenía. Comienza a ser una persona poderosa en ese lugar. Pero él tenía entendido de que todo lo que él estaba viviendo era porque Dios le había prometido y le había dado su palabra. Y eso es lo bueno cuando nosotros vemos de que nuestra vida es prosperada y nuestra vida es bendecida, de que estamos reconociendo allí que el Señor tiene en primer lugar nuestro sustento. En primer lugar tiene nuestras vidas. Es allí donde Dios tiene el sustento a nuestra familia y es ahí donde Dios comienza a hablar con nosotros y comienza a decir, hey, para un poco, yo soy tu proveedor. ¿Sí? Muchas veces los afanes de la vida, las circunstancias, lo que nos toca vivir en estos momentos de incertidumbre, muchas veces es lo que a nosotros nos pone un poco nerviosos, un poco preocupados. Estos días me escuchaba a algunos pastores a predicar y hablar un poco también acerca de lo que eran las deudas, acerca de lo que eran todas las aflicciones que estamos teniendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia muchas veces quiere crecer, quiere tener recursos, quiere seguir creciendo para fomentar cada vez más el evangelio y va adquiriendo recursos, pero es allí donde llega esto
esta pandemia, llega esto y nos encontramos ahí en la desesperación de cómo poder hacer para pagar las deudas, cómo poder hacer para poder llevar a veces un plato de comida a nuestro hogar, pero es ahí donde el Señor nos está diciendo, para un poco, espera, que para eso estoy yo soy tu proveedor, yo soy el que te va a proveer de todas las cosas, yo soy el que te va a levantar en todo momento, yo soy el que te va a sustentar en todo instantes. ¿Sí? Y es por eso que ahí en Isaac se ve la mano de Dios, de cómo Dios lo hizo poderoso en medio de la necesidad, en medio de un pueblo que estaba necesitado, en medio de pueblos alrededor que estaban con gran necesidad. Es allí donde Dios puede ver, ahí Isaac puede ver la gloria de Dios puesta en manifiesto, ¿sí? Que todo lo que él hacía era bendecido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí? En este caso, entró un poco la envidia, un poco los celos, y comenzaron a decirle a Isaac que se fuera, ¿sí? Después de haber hecho un gran trabajo, después de haber tenido allí, comienzan a decirle que se aparte. El Señor lo manda a los valles de Gerar, ¿sí? Ahí en la misma tierra, pero en los valles, en lugares bajos. Y lo manda a ese lugar y él comienza de cero nuevamente. Y es allí donde él recuerda de los pozos que había abierto su padre. Y él trae a la mente los pozos que había abierto su padre, que eran pozos de agua. En el desierto, para poder sobrevivir, necesitamos agua, ¿sí? Las grandes guerras que se viven en el desierto no es por petróleo, mi hermano, no es por el oro negro. Las grandes guerras que se vivían en el desierto y que muchas veces se siguen viviendo ahora es por agua, ¿sí? Donde hay agua y corre agua viva es allí donde ellos quieren estar. Las tierras necesitan agua para las plantaciones, necesitan agua para los animales, necesitan agua para aquellos que le están sirviendo, pero principalmente necesitan agua para ellos poder sobrevivir. Y es allí donde Dios le da esa revelación, es allí donde Dios le comienza a hablar de eso, de que comience a abrir los pozos de su padre, esos pozos donde fluía agua y era agua viva, agua corriente, era agua que podía ser bebida, era agua que llenaba, que satisfacía la vida de aquellos que la tomaban. ¿Sí? Y es allí donde comienza este varón y comienza a incursionar en los pozos de su padre. Y abre los pozos y ¿qué pasa? Comienza a crecer nuevamente. Es que la presencia de Dios estaba con él y él había prometido seguir en los caminos de Dios. Y Dios le dio esa bendición y esa prosperidad a su vida. Entonces, aunque la tierra se llenara de hambre, lo que él tocara iba a ser bendecido. Y es allí donde él levanta nuevamente y se comienza a levantar, pero vienen los pastores que estaban en ese lugar, en distintas aldeas ahí cercanas, y le quieren armar guerra, quieren tener conflictos con él. Entonces él agarra y se va un poco más al sur. Comienza a abrir otro pozo nuevamente, ¿sí? Y vienen esos mismos pastores y comienzan a querer tener una guerra, querer tener un conflicto. Y este varón callado, sin ningún problema, levanta su tienda y se vuelve a ir un poco más al sur. Y es allí donde levanta y abre su tercer pozo. Y es donde los otros pastores que estaban en contra de Isaac los dejaban en desconcierto. ¿Por qué? Porque cada vez que iban a hacerle conflicto a Isaac, Isaac se iba sin decir nada y comenzaba y abría otro pozo. Y es por eso que ya en el tercer pozo, ya los pastores que estaban en contra de Isaac directamente no le dijeron nada, fueron y hicieron las paces. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo lo que hacía Isaac era bendecido. Que por más que lo siguieran a los confines de la tierra, Isaac iba a seguir abriendo pozos e iba a ser bendecido. Y eso es lo que te quiero dar a ti en esta noche. Eso es lo que quiero que tú le hables en esta noche y lo hables a tus hijos. Y que tus hijos lo hablen con sus hijos en un futuro. Que lo hables con tu hermano que te está escuchando. Que tú mandes este mensaje y le puedas dar una palabra de vida a aquellos que están escuchando o a aquellos que todavía no saben que estamos predicando todos los días a las 21 horas. Pero le puedas tú llevar este mensaje. Y es que el que sabe abrir pozos en el desierto jamás pelea por agua. Esa es una gran bendición y una gran bendición que tiene el pueblo de Israel y es una gran bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios. Que aquellos que saben abrir un pozo en el desierto no es necesario andar peleando por agua.
¿Sí? Déjame a mí, dice el Señor, porque la batalla es mía, la pelea es mía, porque la venganza es mía, dice el Señor. Y es allí donde Isaac lo entendía. Y se levantaban en contra de Isaac e Isaac se iba. Se le volvían a levantar en contra de Isaac e Isaac se iba a otra tierra y allí habría pozos. ¿Por qué? Porque los demás no tenían esa capacidad, no tenían esa cualidad, no entendían qué es lo que estaba haciendo Isaac, pero Isaac sí tenía una visión, tenía una estrategia, tenía un propósito determinado para poder vencer contra aquellos que se levanten. Y es el que necesita agua, ese conquistará el desierto. ¿Sí? El que adquiere el agua, esos iban a conquistar el desierto. En estos tiempos no sé cuál será el tesoro más grande, no sé si es el petróleo y dirán los que encuentran el petróleo van a conquistar el mundo, van a conquistar la economía mundial. Los que encuentran diamantes, no sabría decirte en este tiempo cuál es ese tesoro que estás buscando, pero en la antigüedad era agua. Y él sabía que aquel que encontraba el agua, aquel que sabía abrir pozos, no iba a necesitar nunca más estar peleando. No iba a necesitar nunca más levantar armas. Porque aquel que sabía abrir un pozo en el desierto, nunca más iba a pelear por agua. Ellos iban a tener el sustento en sus vidas. Ellos iban a tener el sustento en su familia. Ellos iban a tener el sustento en todo lo que ellos tocaran. Que todo lo que fueran tocando en sus manos, así todo lo que pisaran la planta de sus pies iba a ser bendecido. Así iban a ser bendecidas su generación y generación. Sus hijos iban a ser bendecidos porque lo que ellos pudieron entender era que la bendición que recibió Abraham se pasó a Isaac y de Isaac se pasa a Jacob y de Jacob se pasan a todas las tribus de Israel. Esa bendición que está en tu vida, si tú sabes abrir un pozo en el desierto, jamás vas a pelear por agua. Si tú le enseñas a tus hijos que tienen que abrir un pozo, si tú le enseñas a tus hijos que tienen que estudiar, que tienen que crecer día a día, que tienen que ser grandes profesionales, jamás tus hijos van a estar peleando por agua. Jamás tus hijos van a estar mendigando ni siquiera un vaso de agua. Pon a tus hijos a que puedan capacitarse. Pon a tus hijos a que puedan adquirir un oficio. Pon a tus hijos a que puedan ser profesionales. Pon a tus hijos a que puedan ser personas que hablen verdad y personas que hablen justicia. Pon a tus hijos a que busquen de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo va a hacer que nunca más tengan que mendigar un vaso de agua. ¿Sí? En estos tiempos difíciles donde muchos están emigrando de tierras lejanas, vienen aquí a la Argentina, como de aquí de la Argentina se van a tierras lejanas. Muchos están buscando una bendición a sus vidas y la bendición la tuvimos siempre. Hermano y amigo, aquí el estudio es gratis en la Argentina. Y ustedes déjenme decirle que la mayoría de los que vienen afuera, aquí a la Argentina, ninguno de los que viene a la Argentina viene a trabajar. Vienen a estudiar porque saben que el estudio es gratis. No deje que sus hijos pierdan esa capacidad y ese entendimiento que tenemos gracias a Dios aquí en la Argentina. Porque aquel que sabe abrir un pozo en el desierto, aquel que sabe tener y puede tener un oficio, puede ser un profesional en algo, no le va a hacer falta nunca más mendigar por agua. Aquellos que están buscando un talento, aquellos que están buscando, Señor, dame la oportunidad, Señor, de esto, de aquello. No, abre un pozo en el desierto y te puedo asegurar que todo lo que tú hagas va a ser bendecido y va a ser prosperado. Enséñale a tus hijos que primeramente es el temor a Dios por sobre todas las cosas. Pero también enséñale a tus hijos de que no hay que mendigar un vaso de agua. Porque tienen la capacidad, porque tienen el raciocinio y porque tienen un Dios poderoso que le dijo que si en algún momento están faltos de conocimiento, se lo pidan a Él y Él lo dará en abundancia. Que si en algún momento necesitan tener capacidad para algo, pídansela al Señor que también la dará en abundancia. Si en algún momento necesitan que Dios abra su mente, pídanle al Dios que Dios va a dar entendimiento y sabiduría, así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, también lo va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque no necesitamos nosotros estar peleando por un vaso de agua cuando sabemos abrir un pozo en el desierto. ¿Sí? Lleva esa palabra en esta semana. Lleva esa palabra para tus hijos, lleva esa palabra para los que te están escuchando, lleva esa palabra para tu familia, lleva esa palabra para tu ministerio. Sí, que aquellos que saben abrir un pozo jamás van a estar peleando por agua.
Aquellos que han sabido entender que la gloria de Dios se pone en manifiesto en medio de un pueblo con entendimiento. ¿Sí? De un pueblo con entendimiento. La palabra de Dios nos dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero la gloria de Dios se pone en manifiesto cuando hay un pueblo que adquiere conocimiento. Y es allí donde vamos a ver cómo las generaciones nuestras van a ser transformadas. Van a ser cambiadas totalmente. Va a haber un antes y un después en tu generación. Va a haber un antes y un después en tu vida, en tu familia. Va a haber un antes y un después en todo, en tu ministerio, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú relaciones. Va a haber un antes y un después. Si tú entiendes de que no hay que pedir agua, sino que hay que saber abrir un pozo en el desierto. No dejes de pelear, no dejes de batallar, sigue trabajando, sigue prosperando, sigue creciendo en el talento y en el llamado que Dios te ha dado. Porque el Dios que te lo dio prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que tienes todas las herramientas. Yo veo a mi padre, que mi padre es un gran albañil y él tiene todas sus herramientas. Y le dicen, vamos a hacer una casa y él tiene todas las herramientas. Aquí en la Argentina tenemos todas las herramientas. Preocúpate porque tus hijos estudien. Haz todo lo posible. Aunque tú no lo hayas podido hacer. Aunque tú me estés escuchando y digas, yo no pude cursar ni siquiera segundo grado de la primaria. No pude terminar la primaria, yo no pude terminar la secundaria. Yo no pude terminar un terciario. No importa, mi amigo. No importa, pero si hoy día tú estás entendiendo esto que te estoy diciendo, coméntaselo a tus hijos, haz que tus hijos estudien, haz que tus hijos se preocupen por lo que están haciendo para que las generaciones tuyas cambien. Tú puedes decir, pero no importa, la circunstancia que nos hizo llegar a esto no importa. No importa, capaz que nuestros padres nunca lo pudieron entender. Capaz que la vida que nosotros nos tocó vivir no fue una vida que nos hubiera gustado vivir. Las circunstancias en las que muchos nacemos no es en la que nosotros muchas veces nos gustaría estar. ¿Sí? Gente que recién ahora ha comenzado a vivir en la ciudad y toda la vida vivió en el campo. Toda la vida capaz que ha estado viviendo en el campo, alejado de la ciudad, pero muy lejos, y no han tenido el contacto físico con las personas, no han tenido, y han estado allí, se han encerrado en un concepto y en un pensamiento. Pero déjame decirte que aquel que entiende, que aquel que comprende hoy en día, y que tiene amor por sus hijos, porque yo creo que el que me está escuchando tiene amor por sus hijos, que aquel que tiene amor por sus hijos le puede inculcar de que él necesita aprender a abrir un pozo en el desierto. Porque en ese pozo va a fluir siempre bendiciones. Siempre van a fluir bendiciones. Así que mi hermano, tú que me estás escuchando, coméntaselo a tus hijos. Aprendan a abrir un pozo en el desierto. Coméntaselo a tu vecino. Aprende a abrir un pozo en el desierto. Que Dios te esté bendiciendo, que Dios te esté prosperando y damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Con esto estamos saludando a todos los que nos están escuchando, a todos los que día a día están en punto de encuentro y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está bendiciendo. Si estás conectándote recién, vuelve a escuchar y vuelve a hablar y vuelve a entender de que aquellos que saben abrir un pozo en el desierto, nunca más van a mendigar por agua. Nunca más. Nunca más. Haz que tus hijos nunca más mendiguen por nada. Haz que tus hijos sean bendición para otros. El pueblo de Israel recibió una promesa de parte de Dios. Y le dijo a Abraham, y tú serás bendición. Tú serás bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás van a venir, se van a servir de ti, porque tú eres bendición. A eso es lo que quiere decirle el Señor a Abraham. Mira, Abraham, que van a venir en ti todas las naciones de la tierra y en ti van a ser benditas, porque tú eres bendición. Van a venir muchísimos a tu hogar y allí van a entender y van a darse cuenta de que tú has sabido abrir un pozo en medio del desierto. Y es eso lo que hoy día tenemos que entender, de que ustedes son bendición de Dios. No es que nosotros queremos la bendición de Dios, no, nosotros somos bendición de Dios.
Para todo el que nos está escuchando somos bendición de Dios. Para todo el que llega a nuestro hogar es bendición de Dios. Para todo el que mire a nuestros hijos van a ser bendición de Dios. Así que recuerda, somos bendición de Dios. Saludamos a los pastores de Córdoba, saludamos a todos los pastores aquí de San Rafael que están escuchando, estamos saludando, agradecido con Dios porque esto está llegando a muchísimas vidas, muchísimos están allí al otro lado de un teléfono, de una computadora, de una notebook, de una tablet, están allí escuchando palabra de Dios y damos gracias a Dios por ello. Y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar, porque aquel que sabe abrir un pozo en el desierto nunca más va a pelear por agua, ¿sí? Y vamos a orar para tus hijos, para que tus hijos sepan abrir un pozo en el desierto, para que Dios le dé ese entendimiento y esa capacidad que ya tienen, está ahí, nada más que no logran verlo. No sé por qué la circunstancia ha hecho que se vuelvan ciegos, sino que están ahí esa capacidad, ese talento, esa gracia está ahí. Así que vamos a orar para que Dios revele, para que Dios dé entendimiento de todo eso. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos a ti, Señor Jesús, que seas tú quien esté bendiciendo, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, quien esté prosperando, Señor. Que seas tú quien esté dando entendimiento, Señor, para que en estos tiempos, Señor, nuestros hijos, Señor, marquen una diferencia. Para que en nuestros tiempos, Señor Jesús, nuestros hijos, Señor Jesús, marquen un antes y un después de nuestra historia, Señor. Que podamos ser, Señor Jesús, aquellos que instan a nuestros hijos, Señor, a que puedan estudiar y puedan perfeccionarse y puedan capacitarse, Señor. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas van a ayudar a bien, Señor. Primeramente, Señor Jesús, para que puedan confiar en ti y puedan permanecer en ti en todo momento, Señor. Y en segundo lugar, Señor, para que aprendan, Señor Jesús, a abrir un pozo, Señor, en medio del desierto, Señor, para que tú seas su sustento, para que tú seas, Señor Jesús, su ayuda, para que tú seas su proveedor, Señor Jesús, y para que ellos sean bendición donde quieran que vayan, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros hijos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando. No deje de instarle a sus hijos. Tienen que ser grandes personas en las manos de Dios. Tienen que ser grandes ministros en las manos de Dios. Tienen que ser personas que busquen de la gloria de Dios en todo momento. Personas que sepan abrir un pozo en medio del desierto para que solamente el sustento venga de parte de Dios. Punto de encuentro donde se imparte palabra de Dios, milagros y bendiciones para la familia. Punto de encuentro. Se viste